No recuerdo la sonrisa de mi padre. Aunque la enfermedad lo devoraba, siempre ponderé la belleza de mi padre. Sus grandes ojos, sus manos alargadas, el aire irónico con que miraba el mundo. Tenemos la alegría de estar con Marta Miranda, con la que vamos a nadar por la poesía. Vamos a entrar a la hora de la siesta mendocina y nos vas a contar, Marta, esa siesta que te ha entregado poéticamente. Vamos a ir también a los viajes de la francofonía, como también la traducción, el mundo de las lenguas, te da una conexión con los poetas del mundo y conversar con ellos. Vamos a entrar a los diálogos que también Marta ha tenido con la poesía colombiana, con amigos entrañables. Vamos a viajar por América Latina también por medio de sus poemas, cómo se conectan con la belleza que duele, que es luminosa también. Vamos a hablar de los poetas entrañables que han terminado viviendo también con vos en los poemas. Y especialmente vamos a hacer un juego amoroso con los poemas inéditos, esos poemas que están por ahí en reposo, y le vamos a dar un foco especial a este libro, a esta antología tan bella, para que nos cuente cómo nace, cómo respira, qué se siente venir de Buenos Aires y ahora viajar con esa águila que te acompaña. Marta Miranda, una poeta de lo que está pasando, de lo que ocurre, de la cotidianidad, una poeta entre el norte de la Argentina y la capital federal, siempre lo acuático, el río que la habita. Un aplauso bien fuerte para Marta Miranda, porque ahora sí la poesía nos va a llevar. Marta, ¿qué se siente estar en Medellín leyendo poemas? Que creo que no es la primera vez. Tu relación con Medellín, con Colombia, ¿cómo la has ido tejiendo? Conversemos primero ahí y vamos a entrar a la lectura de poemas y a la conversación amorosa. Bueno, buenas tardes. Yo tengo acá un micrófono que no sé. Ese nos sirve para las grabaciones. Ah, ok. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por distraer un poco de su tiempo para venir a escucharnos. Estoy contentísima de estar acá presentando por primera vez un libro en Medellín. No es mi primera vez en Colombia. Hace ya muchos años fui invitada por primera vez al Festival Luna de Locos en Pereira y bueno, ahí me enamoré de Colombia porque una no puede hacer otra cosa que cuando llega a esta tierra enamorarse y bueno, a lo largo de los años he visitado el país unas cuantas veces, he ido a Barranquilla, bueno, he estado en Medellín un par de veces, he vuelto a Pereira, Cereté y bueno, eso yo lo siento Colombia como una segunda casa, entonces poder compartir este libro, estos poemas en esta tierra que quiero tanto es importantísimo para mí y emocionante. Estoy muy contenta y estoy muy emocionada de estar por acá. Gracias, Marta. Hablábamos hace poco que los poetas, bueno, los narradores también tienen unos temas, unos cuantos temas, y siempre volvemos a esos temas, pero ¿cuáles son esos temas que cuando revisas desde la etapa más de la adolescencia y la evolución que tuvieron en los años 90 y bueno, hoy, qué tanto se repiten esos temas y cuáles son para que nosotros te visitemos y sintamos que ahí estás vos? Y si han cambiado los temas y empecemos a leer esos temas recurrentes en vos. Yo decía ahorita el río ha cambiado. El río cambia todo el tiempo. Bueno, uno de mis temas, yo creo que los poetas rondamos a lo largo de la vida, de nuestra vida como poetas, en 3 o 4 temas, y no creo que eso sea más. En diferentes formas, ¿no? En mi caso, uno de estos temas es el agua, el río, como dice el amigo Rush, y en su forma de río, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el tiempo. Otro tema es la casa. Otro tema es la orilla. Son temas que a mí me han obsesionado
durante toda mi vida como poeta y los he ido escribiendo y me doy cuenta en esta antología, bellamente editada por La Pluma del Águila, que he estado hablando de lo mismo durante casi 40 años. Lo que cambia es la escritura, es la manera, pero estos son los temas que se han repetido. A mí me gusta, con respecto al agua, a mí me gusta mucho nadar. Entonces tengo un libro en donde pude condensar esta cuestión, esta relación con el agua. Este libro se llama Nadadora y es un libro sobre una mujer que nada y que nada, ¿no? Hay un doble juego ahí del castellano, exactamente, de nada. Bueno, ese es un libro absolutamente dedicado al fluir del agua y de cómo una fluye cuando está adentro. Lo que no quita que tenga otros poemas que hablan del río y tal. Parece raro porque yo vengo de Mendoza, que está a la orilla de la montaña, es un desierto que con mucho trabajo se ha convertido en un oasis en ciudad. Bueno, quizá también por eso, ¿no? Por haberme criado en un lugar tan árido, mi obsesión siempre estuvo puesta en el mar. Precisamente ahora que hablas de lo árido, me gustaría que empezáramos ese segmento de la casa con la siesta mendocina. ¿Cómo es la tarde? ¿Cuál es el misterio que tiene esa siestecita, ese estar ahí? Y además que en Nadadora vos armás el libro como en 3 partes. Y si eso tiene algún sentido, entonces llévanos a esa siesta con vos, de Mendoza para Medellín. Bueno, la siesta en un hogar de provincia es algo sagrado, ¿no? A las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, Mendoza se apaga el mundo y arranca de nuevo tipo 5:30, 6. Para una nena eso es muy difícil, porque yo no quería saber nada con acostarme a dormir, ¿no? Entonces, era como un lugar, era una hora mágica, y terminó siendo en mi literatura una hora mágica. Es la hora de las brujas, la hora de la transgresión. En el verano es la hora más ardiente, ¿no? Donde no anda absolutamente nadie porque es insoportable. Bueno, acá en Colombia lo saben al menos la gente del norte. Pero sobre todo es el lugar el espacio que yo siempre sentí como el del misterio, la magia, la transgresión. Y este libro Nadadora está dividido, es como una jornada de nado, y está dividido en tres momentos: la mañana, la siesta y la tarde. Voy a leer algunos poemas de la siesta para que más o menos se tengan una idea de lo que para mí sucede en la siesta. Lo que antes estuviera ocupado por el agua, ahora es ocupado por el cuerpo. En el agua somos agua. Quiero ser agua y que te sirvas de mí, que me tengas en la boca, que me aproveches. La ola cae, rompiendo sobre mí, mojándome, como cuando se ama. Nada. Atravesando la noche, otro mar rodea la isla, el deseo. La mano, el dedo que recorre, saliva, agua del cuerpo que mojando moja. Démosle un aplauso porque ya sentimos que sí era la hora de las brujas. Esas piezas breves y contundentes también tienen que ver como con un estado espiritual o emocional. ¿Cómo haces, cómo construyes ese ritmo que tanto tiene que ver, por ejemplo, con eso que te está sucediendo? ¿Cómo le sabes el tamaño, la arquitectura al poema? ¿Cómo lo cuidas? Vamos a pulir el río, a pulir el agua. Bueno, mi manera de trabajar los textos es muy obsesiva. Yo corrijo, porque creo que en el papel tiene que estar exactamente lo que una quiso decir y ni una palabra de más. Entonces, yo tengo textos más largos y tengo textos breves también. He ido variando. Y estos textos, yo creo que esta parte de Nadadora, de la siesta,
tienen una intensidad que alcanzaba con esos poemas breves, con esos textos breves para ser dicha. Son, como les digo, poemas que están muy trabajados. Si no hay una línea más es porque yo sentí en mi música interna, soy una convencida que la poeta tiene una respiración que acompaña las palabras, y este exactamente era el tamaño de la exhalación de lo que yo quería decir. ¿Y cómo es caminar por las orillas, por los bordes, por las ranuras? El poeta no va por el centro, el poeta va por ahí, por las esquinitas. ¿Tenés algo de bordear, de volver por lo que no se ve tan fácil? Sí, bueno, voy a leer un poema que habla del borde, que es el poema que abre el libro Nadadora, y corresponde a otro momento del día, que es la mañana, y hay una diferencia grande entre lo que sucede en la siesta y lo que sucede en la mañana. El poema dice: camina por el borde, contempla el impecable espejo, dice la nadadora, no hay como sumergir el cuerpo en la superficie azul. En un punto preciso se detiene y calcula la distancia, respira profundo, alza los brazos. Es corto el movimiento, las piernas se flexionan y empujan el cemento. El resto cae al agua por su propio peso. Bueno, el borde. Creo que la poesía bordea el lenguaje coloquial, el lenguaje con el que estamos acostumbrados a comunicarnos. Es una ruptura del orden, de la sintaxis, y una dice, yo muchas veces me pregunté, ¿por qué si tenemos este lenguaje coloquial para comunicarnos, por qué tenemos que desarmarlo, volverlo a armar, cortar acá, cortar allá? Creo que eso tiene que ver con la respiración interior, con una musiquita interior que necesita ser dicha y que no puede ser dicha de otra manera. Por lo cual me parece que si todos nos ponemos a describir ese cuadro, quizá tengamos las mismas palabras, pero no vamos a hacerlo exactamente igual, porque dentro de uno, por más que estemos mirando lo mismo, estamos sintiendo diferente. Hay una ruptura en el lenguaje, en la poesía, y por ahí nos colamos nosotros en nuestro interior más profundo. Vamos a tu casa. Nos invitas a tu casa, Marta. A todos. A todos. Nos vas a llevar a la casa. Los poetas aman la casa. Como decía Bachelard, ahí hay una poética de los espacios. Una cosa es el zaguán, una cosa es el balcón, otra cosa es la cocina. Cuéntanos de la casa de la infancia y los objetos amados y cómo aparecen en los poemas, porque en esos objetos hay vida. Yo recuerdo que en 100 años de soledad dice que a las cosas había que encontrarles el alma, ¿cierto? Háblanos de las almas que hay en tus cosas y en tu casa. Bueno, yo tomo la casa como el lugar desde donde una se proyecta, ¿no? En diferentes momentos de la vida. En el libro, en esta antología, hay un espacio, hay una partición del libro que se llama La Casa, que tiene que ver con una casa física, pero también la casa, esto que acabo de decir, ¿no? Desde donde una sale. Entonces hay muchos poemas dedicados a mi padre, hay poemas a mi madre, y hay poemas de lo que yo pensé alguna vez que debía ser una casa. En la actualidad la casa es otra, porque está construida por mí, no es la casa de la infancia, porque la casa de la infancia se impone. La casa de la adultez una la hace, si tiene suerte, a su manera. Bueno, acá hay mucha casa de infancia, hay muchas palabras de la infancia que puedo decir ahora, bueno, como adulta. Hagamos un viaje por esa casa. Vamos a leer algún poema de la casa. ¿Sí? Ay, tan bello. Ahí. ¿Hola? No. ¿Hola? ¿Ahí? ¿Sí? No. Espera, yo te miro. ¿Se me acabó la pila ¿Sí? a mí? Sí. Sí. Sí.
No. Se escucha muy bien. Se escucha perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ya está mejor para no tener que estar haciendo este tatetí con el... Bueno, voy a leer un poema a mi padre y otro a mi madre. Voy a empezar con un poema a mi mamá. Rodeadas por la más suave de las suaves lluvias del verano, mi madre y yo. Dura poco este instante en que miramos. Ya es cuadro inequívoco, abrazado a mi retina, ya es salvadora cáscara de nuez, insuperable arma contra el gran diluvio. Voy a leer otro sobre mi madre, que tengo acá también. En Argentina usamos para espantar unos mosquitos, los mosquitos, unos espirales. No sé si acá se usan, ¿sí? Bueno, este espiral habla de ese espiral concreto. El espiral sobre la mesa describe un círculo que según lo mire empieza o se termina. En la TV, la película transcurre y mi madre, acodada en la mesa, va hundiendo entre sus brazos la cabeza. Es de acción la película, amor u odio a veces. En la pantalla, la película transcurre y se termina, y todo alrededor le da la mano. Este es a mi padre. No recuerdo la sonrisa de mi padre. Aunque la enfermedad lo devoraba, siempre ponderé la belleza de mi padre. Sus grandes ojos, sus manos alargadas, el aire irónico con que miraba el mundo. Desde su silla de ruedas, si alguien cometía una torpeza, cosa frecuente, dado el lugar, las circunstancias, si me miraba en esas circunstancias, sonreía calladamente. Yo tomaba ese gesto como una señal de bienvenida, de ser parte de su mundo. Sin embargo, no recuerdo su sonrisa, digo lo material de su sonrisa. ¿Sus dientes eran amarillos o parejos? En el recuerdo, las sensaciones de felicidad, pero la imagen congelada, al mirarme, es la sonrisa que ofrecemos al perro abandonado, que al cruzarnos en la calle nos sigue, mueve la cola, no nos muerde. Creo que es suficiente con saber que mi padre sonreía, más allá del recuerdo, para poder creer en la regla de bondad de todas las sonrisas, de todos los perros, de todos los padres de este mundo. Me encanta. ¿Cómo es la experiencia en la dimensión femenina tuya frente a tus hermanos, viniendo de Francia, encontrándote con la Argentina y saber que tal vez tenías que, como Luis Miguel, tenías que hacer camino, ir del norte a Capital Federal? ¿Cómo es esa transición de la muchacha entre los hermanos, el origen y ahora sí cambiar el norte por el puerto, por lo porteño? Uh-huh. Bueno, mi primera infancia, por el trabajo de mi padre, con la familia vivimos en Francia, ¿no? Yo hice parte del jardín de infantes, mis hermanos de escuela secundaria, primaria, y en los 70 volvimos a Argentina. Mis hermanos, bueno, estaban en plena adolescencia, entrando algunos en la adultez, otros, bueno, algunos con 13, otros con 17, y realmente mucho tiempo para mí no tenían. Entonces yo me convertí en una nena bastante solitaria y bastante gruñona, porque no tenía con quién hablar, porque mis hermanos estaban ocupados en su vida, habíamos pasado el Mayo francés, tenían otras ideas, y encima en un lugar, una provincia conservadora como Mendoza. Yo creo que ese es un poco el origen de mi escritura, el no tener un interlocutor y sentir que me pasaban muchísimas cosas y que, bueno, en algún lugar tenía que ponerlas, ¿no? Y esto fue el origen de mis poemas. Yo escribo poemas desde muy chica.
Y bueno, ya a los 20 y tantos de años, Mendoza es una ciudad, como dije, muy conservadora, donde todo el mundo mira al otro, ¿no? O sea, qué está haciendo, qué no está haciendo. Eso se conserva hasta ahora. Es una provincia preciosa, pero es una ciudad chiquita. Y siempre sentí la necesidad de un anonimato, ¿no? De esto de poder. Yo digo que soy una gran voyeuse. Me gusta mirar el objeto de mi poesía. Es la cotidianeidad. Entonces, para mí era importante estar en un sitio donde yo pudiera mirar sin ser mirada. Y eso me lo dio la ciudad de Buenos Aires. He vivido ahí más de la mitad de mi vida, entonces, bueno, tengo muchas cosas de lo urbano en mi poesía. Me gusta. Contrariamente, por ejemplo, bueno, en algunas cosas de mi narrativa, Mendoza aparece, pero no aparece nunca en la poesía. Y creo que tiene que ver con esa libertad que yo encontré en esa gran ciudad que es Buenos Aires, ¿no? Que te permite ser y no le importa quién sea a Buenos Aires. Hasta colombiano, ¿no? ¿Ah? Dicen que los colombianos de Envigado les encanta ir a perderse en San Telmo. Sí, parece que San Telmo tiene lugar para todos. San Telmo es mi barrio, yo vivo ahí hace muchísimos años. Vamos al subte. ¿Qué tal si nos llevas al subte? Y además porque es como otro mundo. Poéticamente, el subte, ¿qué te ha dado? Porque cuando uno está en ese mundo, uno dice, ya quiero salir. El colombiano está muy acostumbrado a ver el cielito azul, el paisaje. Aquí el metro es aéreo, entonces uno siente como que hay cierta asfixia. ¿Cómo es estar ahí poéticamente, Marta? Vos que mirás. Sí, yo estoy tratando de encontrar el poema, porque este libro tiene poemas de todos mis libros, desde los 90 hasta acá. Es una selección. Pero para mí es como un libro nuevo. Cuando yo tengo los libros originales en la mano, sé más o menos dónde está cada cosa. Pero este libro es nuevo, entonces estoy navegando como perdida. Como si estuvieras en el metro. Como si estuviera en el metro. Además porque hablábamos hace poco que otra cosa es estar en el subte y otra cosa es llegar a Constitución y tomar el tren, ¿es cierto?, a La Plata. Sí. Entonces, ahí hay algo especial para vos entre estar allá abajo y luego el que te lleva a la provincia. Sí, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires he viajado muchos años en tren. Y el tren tiene también esta cosa que yo decía recién de mirar, ¿no? De mirar el paisaje. Una pasa como rápidamente y podés ir chequeando lo que sucede y viendo los cambios, y eso a mí me da mi alimento para la escritura. El subte es como entrar en una pecera. Nosotros no tenemos una cosa tan bonita como acá que está todo por arriba y van y es hermoso y ves. No, el subte es entrás y no sabes si afuera hace frío, si hace calor, es oscuro. A mí se me ocurrió escribir este poema que se llama Subte precisamente, que dice un poco de las cavilaciones de los que viajamos en subte, porque cada uno está en su historia, ¿no? O va leyendo, mirando el celular. Hay muchos artistas también callejeros que trabajan ahí. Pero es un espacio que para mí me permite pensar. Subte. Una bruma que no es marina las envuelve. Estaciones, islas de luz, emergiendo en la oscuridad líquida. Pasamos. No hay sorpresa, imposible desviarse, una tras otras, y esos rostros en la isla, ahí, los nuestros más dinámicos, todos pasajeros. Y después hay otro, a ver si encuentro, bueno, estoy intentando encontrar... Bueno, acá hay un poema que se llama Roca. Roca es una de las líneas más populares de ferrocarriles argentinos que va a la provincia de Buenos Aires. Y escribí un poema en el Roca, que dice: Roca, encuentro un lugar de ubicación preferencial en el Roca. He sido tocada por la vara de Dios. Ventana hacia el este, asiento doble, pero la ventana no se sostiene muy bien sola y tengo que pasarme
todo el viaje con un cuidado bárbaro. La varita de Dios también quiso el pestañear de la ventana en mi camino hacia el paisaje, hacia la luz, para que no me crea que, para que no me olvide de mi condición humana. El río, bueno, siempre hemos asociado a Capital Federal con el Río de la Plata, pero también está el Paraná. A los dos se le ha cantado mucho, pues, y se le ha hecho cine, y se ha mitificado, pues Onetti nos regaló con el Río de la Plata del lado de allá y del lado de acá, Santa María de los Buenos Aires, pero creo que el Paraná también tiene una poética. Hablemos de lo que significa el Paraná y los ríos de la Mesopotamia, de allá de Entre Ríos también, porque casi siempre el foco se lo lleva, ¿cierto?, lo rioplatense, ¿cierto? Y otra cosa es también lo rioplatense del lado uruguayo, también del lado oriental. Hagámosle un homenaje poético, Marta, desde tu vivencia al Paraná y a los ríos del norte de la Argentina, porque en tu poesía aparece también el río, sí, así como el mar también, que es otra experiencia acuática distinta. Sí, aparece el río. Tengo un poema que se llama El Río Poderoso, que tiene que ver con el río Paraná, como dice William. Imagínense, yo vengo de un lugar donde, bueno, los ríos son de deshielo, van sobre un colchón de piedra filosa, azul, tremendamente fríos, tremendamente caudalosos, y todo seco alrededor, ¿no? Para mí llegar a Buenos Aires fue llegar a la humedad, al verde y a los ríos. Está el delta del Paraná, que es donde se junta el río Paraguay y el río Paraná, que forman un delta súper bonito. Ahí está el Tigre, y desembocan y forman el Río de la Plata. Bueno, yo suelo ir a Tigre, me gusta nadar en el río, que hay que nadar con mucha precaución en el río porque parece que no pasará nada, pero abajo hay corrientes que te pueden mandar, y bueno, Dios, que te encuentre Dios, sí puede. Pero me gusta mucho mirar el río, y bueno, en una de estas estancias, en una de las islas del delta del Paraná, escribí este poema que se llama El Río Poderoso. El Río Poderoso. En medio de la isla, sola, en una cama que no es mía, escucho la tormenta. Para amainar el miedo, trato de identificar los ruidos. Prevalecen, ante todo, el chasquido potente de la rama de los sauces y el enorme caudal del río Poderoso. Miro el Paraná, calculo a lo sumo unos 40 metros hasta la otra orilla. En medio corre fuerte el río, trayendo lo que trae. En su anchura lleva y deja las partes de una misma, la gente que se quiere, aquello que no veremos más. Es hermoso ese, sobre todo porque uno siente que hay otro, como ahorita hablabas de los pasajeros, que éramos pasajeros, sí. Ahora también con el río se siente, ¿cierto?, que nos lleva el río, y recordé mucho a Juan L. Ortiz, y me gustaría que nos llevaras a tus poetas, a la Bellesi, a Juan L., Alberto Guirri, o sea, ¿cómo has logrado encontrar esas orillas también de los poetas de los 90 especialmente? ¿Y qué te dieron esos poetas? Porque para nosotros los poetas argentinos son casi como nuestros hermanos mayores, con ellos conversamos, pero incluso todos lo sabemos desde el tango, las composiciones desde Homero Mansi, pero por ejemplo, en vos, ¿quiénes están? Bueno, precisamente los poetas, digamos, que nombraste, no son poetas de Buenos Aires, sino por ejemplo Diana Bellesi y Juan L. Ortiz, que son poetas de Santa Fe, que han tenido su experiencia, sobre todo Juan L., con el río, ¿no? Juan L. Ortiz fue un poeta, es uno de los mayores poetas argentinos, que vivió toda su vida en una isla del Paraná.
Entonces toda su poesía está construida alrededor del río, es una cosa muy impresionante. Y como son los temas que a mí me convocan, bueno, Juan L. es uno de mis preferidos. Después, bueno, Diana Velesi, que también es de Santa Fe, ella tiene su experiencia también en el Delta, pero aparte con Diana, la situación es otra, porque Diana Velesi, que es una de las poetas vivas más importantes en Argentina, de Argentina ahora, bueno, fue mi maestra durante muchos años y ahora bueno, somos amigas, y me ha dado esa, más que la amplitud, el respeto a la palabra y la idea del trabajo, ¿no? De que esto es una cuestión de pulir la piedra hasta que una siente que el poema dice exactamente lo que una quiere decir con las palabras que una quiere decir. Eso fue lo que Diana me enseñó y me enseña siempre cada vez que me siento frente a una página a escribir. Bueno, después está Alberto Girri, que era uno de los, también un poeta importantísimo argentino, que era un dandy impresionante, que es la otra cara de Juan Gelman, ¿no? Son contemporáneos, pero el lenguaje de Girri era mucho, adelante, gracias, era mucho más críptico, por decirlo de alguna manera, que el lenguaje aparentemente llano de Gelman. Y después, bueno, poetas como Alfonsina Storni. Sobre todo me interesa la mirada, más que la estética, la mirada que ha tenido cada uno de estos poetas que yo nombro. Un tremendo despojamiento en el lenguaje, unos de los adjetivos muy ajustados, y bueno, y el gran poeta Joaquín Januzzi, que es parte del objetivismo de los 80, 90, él ya en los 90 ya estaba más grande, que nos ha enseñado mucho a toda una generación de argentinos cómo una puede decir muchísimas cosas con palabras exactas, ¿no? Cómo se puede trabajar una idea, cómo se puede arrancar de una idea y desarrollarla y decir y que sea poético también. Han sido mis maestros realmente. Y después, bueno, mis contemporáneas, muchas contemporáneas de acá, en este momento Mary Yolanda Sánchez, por ejemplo, que es una gran poeta colombiana, que admiro mucho, también que trabaja en esa línea, en la línea de decir, bueno, Alejandra Pizarnik, bueno, fundacional también para mí, es una poeta que decía, una mirada desde la alcantarilla también puede ser una visión del mundo. Entonces, toda esta gente a mí me ha enseñado que no hay temas que no se pueden tocar en poesía, que la cuestión es saberlas escribir, saber trabajar la idea que una tiene para poner ahí, que implica mucho trabajo, sí, pero que podemos hablar de nuestras cosas en un texto poético, sin que deje de ser poesía, que no necesariamente el testimonio tiene que ser narrativo. Mary Yolanda Sánchez es una poeta tremenda que habla mucho sobre la violencia, ojalá que si no la conocen, que la conozcan, que es, bueno, demoledora y con un gran trabajo de la palabra. Bueno, acá tenemos un gran poeta colombiano, Orlando Gallo, que también hace lo suyo, esto del trabajo con la palabra poética. Yo creo que hay que permitirse decir y no negarse los temas en poesía. No, esto no es poético. ¿Quién dice qué es lo poético en cuanto a los temas, no? Bueno, toda esta gente me ha enseñado que se puede transitar la vida, las ideas, las opiniones desde este lenguaje, del lenguaje poético. Januzzi lo decía, no agregue nada, no ponga nada, no diga nada, lo que está pasando es poesía. Sí. Así lo decía. Y uno como que quiere agregar y meterle más, a que se vuelva eso poético. No, Januzzi es lo que está pasando, sí. es poesía. Bueno, Huidobro decía, el adjetivo que no da vida mata. Es un trabajo la poesía. Un trabajo que, a mi entender, vale absolutamente la pena. Pero también hay viajes por América, sí. Hay viajes por Colombia, y hay unos dolores, hay algo así como unas correspondencias del dolor
que también te llevan a la escritura. ¿Cómo ha sido encontrarte con otras geografías poéticamente? Y también, como decía Borges, que lo que le sucede a un hombre, le sucede a todos los hombres, y uno piensa que es gente de allá, y aquí estamos en otra cosa. ¿Cómo ha sido lo tuyo con lo de otra gente? Bueno, tengo la suerte de viajar mucho de la mano de la poesía, festivales, bueno, me invitan, una gran afortunada, y en esos viajes he ido a diferentes países de América Latina, ¿no? El Salvador, bueno, Colombia, he estado, bueno, en varios lugares. Y lo que he visto en esas realidades es que estamos unidos, los latinoamericanos, por más de una cosa, ¿no? Y sobre todo, a veces unidos por la violencia, por el dolor y también por las ansias de que la cosa sea distinta y cambie. O sea, hay como un hilo común. Y tengo un libro que está inédito, que se llama Infinitas variaciones del silencio, que bueno, en el que tengo varios poemas en los que nombro Colombia. O sea, realidades que yo he visto y que se emparentan absolutamente con las realidades argentinas también, y las del Salvador y las de Perú. Y bueno, puedo leer algún inédito de eso si quieren, con absoluto respeto. Te invito, Marta, también con mucho respeto, que lo hagamos con tu voz. ¿De corrido? Hagamos de corrido un recital para que lo sintamos con ese silencio que generan tus poemas. Bueno, acá anoté, voy a leer unos 6 poemas más o menos. Este libro, que como dije se llama Infinitas variaciones del silencio, tiene un acápite de un poeta colombiano que yo admiro mucho, Gonzalo Arango, que dice: en su vano clamor de las lluvias, las flores exhiben una belleza trágica, encendida, oponen a la muerte su único poder, la belleza. Bueno, este es el poema que le da título al libro, Infinitas variaciones del silencio. Variaciones del silencio, un disparo, gritos, el galopar espantado de una mula que se pierde cuesta abajo. Infinitas variaciones del silencio. En el refugio, sentadas una a la otra, descalzas, todavía mojadas por la lluvia, miran el trajinar de hombres y mujeres buscando un rostro en donde anclar. Todo es nuevo. La ropa que se han puesto, las mantas, las tazas en las que ahora toman el café, objetos que aferran temblorosas como si hubieran perdido la costumbre de tener entre las manos algo que les pertenezca. Una peineta en forma de mariposa, guardada con esmero en el fondo del morral, es toda la certeza de que hubo alguna vez un fogón, una mañana. Por fuera de la casa, la vida siempre será prestada. Cargados en la espalda, solo los fantasmas viajan de una población a otra. Run run. En la ciudad interminable se escucha un rezo que una a una hilvana las casas, las personas. La ciudad desde lo alto, una manta incendiada tendida sobre los cerros. Quinceañera. Con sus lindos zapatos de cumpleaños, es una princesa. Entonces quiere bajar la cuesta del barrio, alejarse de la confusión de casas a medio terminar, atravesar la ciudad, cambiar de música, no oír en esta noche la balacera.
Río Magdalena. Tu tarea, pescador, era traer el pan y los peces a la mesa. Tu padre y el padre de tu padre no hablaban de los muertos. Sin embargo, aquí estás, a la vera del Magdalena. Ojos oscuros se adivinan bajo la correntada. Bocas que repiten todavía la última pregunta. Cuerpos como peces se pierden río abajo. Río arriba, la tristeza remonta hasta el corazón de todos. Y voy a leer el último, que se llama Mudanza. La mujer quedó en la casa. Pasó todo ese día mirando hacia la cuesta por donde desapareció el camión en el que los llevaron. A la nochecita escuchó que en la quebrada encontraron 2 cuerpos y otros 2 cuerpos más por la mañana. Fue entonces que decidieron irse. Guardó la hamaca, cerró postigos, tomó al niño y una valija chica, trancó la puerta atravesando un palo y fue a acomodarse en el camión junto a los pocos vecinos que quedaban. Los perros lo siguieron, jadeantes, hasta la cima de la cuesta, hasta que desaparecieron. Podemos leer, ¿no? Podemos leer. Sí, me parece. ¿Cómo encontrarle editor a un libro inédito? Y contanos cómo llegaste precisamente a que este hermoso libro fuera colombiano y que nos sentamos más cerquita. Y cómo encontrarle a ese también, cómo es encontrar editor, porque el editor para un narrador, pues de pronto es más visible, pero para una poeta, para un creador de poemas, hablemos de la edición, incluso Grámata se destaca por hacer bellas ediciones. Yo te podría presentar, bueno, ya lo conoces, un amigo llamado Wilson Mendoza, estamos hablando de poesía inédita. El mundo de la edición del libro de poemas, ¿cómo lo vivís con relación a la prosa también? Hablemos de lo que hay detrás. Bueno, en Argentina yo he sido afortunada porque todos los últimos libros, ya los 4, 5, 6 últimos libros, he tenido la suerte, y digo la suerte porque no depende a veces de la calidad de la poesía, porque hay mucha gente que escribe maravillosamente bien y no ha tenido la fortuna de encontrar un editor por las circunstancias que sea, porque no puede llegar, porque no sabe X. En ese sentido soy afortunada. He editado en Argentina los últimos libros con editoriales prestigiosas que se han interesado por mi poesía, y bueno, esto es un largo camino, ¿no? Yo edito desde los 90, entonces bueno, esta insistencia y bueno, algo se habrá hecho más o menos bien, que he tenido esta fortuna de ser editada en casas realmente que tienen en editoriales independientes, que contrariamente a los grandes pools editoriales tienen una línea, tienen un fondo editorial cuidado y ediciones cuidadas con mucho esfuerzo, porque el tema de la edición independiente atraviesa absolutamente todo el mundo, de los españoles, los franceses con sus alianzas, con todo este movimiento de los bibliodiversos, han hecho que la cultura escrita de un país realmente pase por las editoriales independientes, ¿no? Y bueno, y este libro en especial se lo debo en gran parte al señor Luis Miguel Rivas, que está ahí, es mi compañero. Gracias a él tuve la oportunidad de conocer a Cristina Toro y a Carlos Mario Aguirre, que son los dueños de la editorial La Pluma del Águila. Y bueno, intercambiando figuritas, como decimos en Argentina, les gustó lo que escribía y me propusieron hacer una antología. Entonces, bueno, yo, imagínense, feliz, y aparte con este productazo, un libro que es un lujo, con una edición impecable, un cuidado y un respeto impresionante.
Y para mí, que no tengo un solo libro, ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, es una herramienta importantísima porque da cuenta de una trayectoria. De todas maneras, este libro no está armado cronológicamente. Yo lo separé por esto que les decía al principio de la charla, por los temas, ¿no? Por las insistencias en ciertos temas. Entonces, por eso está dividido. Nadador es el único libro que está completo acá. Pero los demás está La Casa, creo que, bueno, en Condición Necesaria, y agrupé los poemas temáticamente. Pero esto es un regalo de la vida, realmente. Bueno, y en parte se lo debo al Señor presente allá atrás. Un aplauso para Luis Miguel Rivas, que hizo el caminito. Pero alguien tenía que hacer el camino para que esta águila te diera su nido también. Posara mis ojos en mí. Qué bello eso. Amigas, me encantaría que hablaras de lo que es la experiencia estética de las librerías en Capital Federal, en Buenos Aires. Estamos en esta hermosa casa de Grámata, en la hermandad con Confiar, que eso hay que decirlo. Yo te lo contaba, que esta cooperativa tiene una alianza amorosa con todos los proyectos culturales de ciudad. Hizo una correspondencia con Grámata, con Wilson, con todo el equipo, impresionante. O sea, estamos en un lugar donde se privilegia lo solidario de la cultura y lo solidario de la belleza. ¿Cómo es ese mundo cultural de las librerías, de las editoriales independientes, de los barcitos y los cafecitos para sentarse a escribir? Llévanos un poquito a esa melancolía de las calles, de las librerías y los cafés. De Buenos Aires, bueno, los míticos cafés de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy lectora, tiene librerías abiertas, no sé, ahora hasta la medianoche. En un momento nos jactábamos de tener librerías abiertas todas las noches, y los cafés de esta especie de bohemia porteña. La cosa ha cambiado un poco por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, o sea, se privilegia a veces, ustedes lo deben saber porque pasa en todas partes, una cuestión económica, un mall, un restaurante de comida rápida, y donde había una librería que quizá el librero, bueno, con mucha dificultad se pudo sostener durante ciertos años, ya no lo puede hacer, y bueno, se da paso a esta especie de modernidad caníbal que tenemos en las grandes ciudades. Pero bueno, es una ciudad que conserva su mística en ese sentido, y hay sus cafecitos. Yo vivo en un barrio en San Telmo, que es el casco histórico de la ciudad, el barrio más chiquito, pero es el barrio fundacional. Entonces, todavía tiene ese espíritu de barrio y de bohemia muy fuerte, con sus cafés con grandes ventanales, que eso fue una de las cosas que a mí me llevó a amar Buenos Aires como lo amo, donde una se siente, pide un cafecito, se hace sus anotaciones o simplemente mira y comparte con otra cantidad de gente también sola, o no sé, con alguna amiga o amigo, que se sientan por el solo gusto de vivir y de ser parte de una corriente y de una ciudad con la tradición que tiene Buenos Aires. La tradición literaria creo que está intacta. Cada vez hay una feria de ediciones independientes que cada vez es más grande, y los libros son impresionantes, y ves mucha gente editando, aunque la cosa está complicada, pero surgen todos los años 3 o 4 editoriales nuevas, ¿no? Con el compromiso de la excelencia del fondo editorial, del objeto libro en las condiciones de excelencia, las mayores condiciones de excelencia, y un respeto por la actividad de literaria y por el libro. Está muy viva Buenos Aires, a pesar de la actividad literaria está muy, muy viva. Pues así como nos llevas por esos cafés emblemáticos, las callecitas, los barrios, vamos a Mar del Plata, a la Costanera, vamos a la Rambla, porque esa es otra cosa. Lo que pasa en el verano
se queda en el verano, Sí. lo que pasa en el poema se queda en el poema, y creo que también hay una vecindad entre Buenos Aires y Mar del Plata muy especial, el afuera, la provincia, que me llama la atención que ustedes le llamen el interior a lo que está más allá de Capital Federal. Sí. Y cuando nosotros hablamos en Colombia del interior, pensamos muy en lo andino, en lo céntrico, ¿cierto? En un mundo muy conservador, donde no tendría tanto esa espiritualidad de la anchura que hay en lo que ustedes viven del paisaje del interior. La argentinidad es eso, tantos contrastes. Sí, bueno, es un país tremendamente extenso y muchas veces lo que se dice los argentinos se refiere estrictamente al porteño, ¿no? Al habitante de la ciudad de Buenos Aires, porque fuera de eso, bueno, tenemos todo un cordón que es el conurbano bonaerense, donde todavía se extiende un poco y después ya sí se pasa al interior, donde la gente quizás disminuye el ritmo. Y hay otra manera de encarar el tiempo mismo. Yo viajo a Mendoza todo el tiempo, tengo mi familia todavía ahí, y llego y me encuentro con una Mendoza que ha cambiado, pero que en esencia no. Y esto en Capital no pasa, ¿no? Capital es como una especie de país en sí mismo. Capital Federal, que ahora se llama la ciudad autónoma de Buenos Aires desde hace un montón de años. Y creo que tiene esa impronta de apertura y tal, o de cosmopolitismo. Mi teoría es que uno de los elementos es la situación geográfica. Buenos Aires está situada de cara a el mar y hacia el océano, lo que no pasa con el resto de Argentina. Entonces, todas las influencias, nosotros recibimos mucha gente, muchas corrientes migratorias, pero también teníamos una clase social en su momento, pretendidamente aristocrática, que enviaba a los hijos a estudiar, ya no al norte, sino a Europa. Entonces tenemos una mezcolanza en esa ciudad de arquitectura francesa, algunas partes son inglesas por los ferrocarriles, y creo que eso ha forjado un poco esta cosa media loca que dicen los argentinos, que no somos, no sé, que son parecidos a los europeos. En realidad, como dice Lito Nebbia, el cantante, el compositor argentino, los argentinos venimos de los barcos, porque las corrientes inmigratorias que hemos tenido a principios del siglo pasado ha sido tremenda, y eso nos ha aportado riqueza. Muy distinto, creo que geográficamente, a todo el resto del país, al interior, donde las corrientes, digamos, sí, han sido importantes, pero no tan importantes como en la ciudad de Buenos Aires. Qué hermosa experiencia del paisaje cultural. Es raro, sí. Y además, si vemos el sur, allá hay otra cosa, Trelew, y ese mundo tan de Ushuaia, es otra Argentina también, que también hasta sería lejana para esa Argentina más céntrica. Sí, es que el país es muy largo. O sea, de ancho tiene 1.160 kilómetros y más del doble de norte a sur. Entonces las realidades son distintas. Porque, por ejemplo, tenemos pueblos originarios que no tienen absolutamente nada que ver, los del sur, los patagones, con los pueblos originarios del norte. En religiosidad, en cultura, en cultura a nivel gastronómica, no hay nada que ver. Entonces parece que fuera un país con muchos países adentro. Todo, por ejemplo, el norte tiene mucho que ver o sea, es como un solo país, yo digo, entre Bolivia, Perú, el norte de Chile, porque cambia drásticamente las características y el carácter de la gente también, ¿no? Buenos Aires es una olla de cosas mezcladas que bueno, que yo estoy contenta de estar ahí, es como un maremoto permanente. Es bonito. Si no conocen, vale la pena. Bueno, vamos a ir cerrando, querida Marta, y gracias
porque nos has llevado a tu mundo, a tu casa, a tus aguas, a tus orillas, a los que te han ayudado a fundar tu palabra poética. Vamos con esa otra Argentina que está más allá de Cava. Esto, lo que él se refiere, Mar del Plata, es una ciudad turística por excelencia, donde bueno, las familias argentinas iban a veranear. Ahora van a Mar del Plata, pero también a otras playas, pero en su momento Mar del Plata era como la meca, lo que tenía casino, una gran ciudad, la patria de los alfajores. Y en una rambla, que es muy bonita, tiene 2 lobos marinos inmensos, inmensos, y ese es el lugar de las fotografías, ¿no? Esto describe una situación que tiene que ver un poco con esa situación de los lobos y tal, en Mar del Plata. Parada en la rambla, de espaldas al mar, ella sonríe. En una foto típica, turista en Mar del Plata. Inevitables, los lobos desde atrás también parece que sonríen. El tiempo es bendito en la fotografía. Nos deja ver felicidad, aunque de ella nada sepamos. Fotocopia de la copia de aquella felicidad. Sobre esta pared desnuda, Antonia Gil sonríe, delante de un mar ennegrecido, justo al borde, donde una mano escribió: favor de aportar datos, un teléfono en provincia, partes de la escenografía de un baño público en Constitución. Constitución es una estación de tren de la ciudad de Buenos Aires, de donde sale el tren hacia Mar del Plata. Un aplauso para Marta Miranda. Gracias. Bravo, Marta. Gracias. Esto fue un viaje desde el norte hasta el sur, hasta tu corazón, a lo hondo, a lo profundo, a tu mar. Muchas gracias. Esto es Librería Grámata, del sector del barrio Laureles, para que vengan ustedes que nos están viendo, los que van a ver esta grabación. Aquí has dejado una huella, has dejado mucho de tu casa. Gracias, Marta, por regresar a Medellín, seguir regresando, porque te vamos a buscar en San Telmo. Ya saben, si quieres decir la dirección o en Parque Sí, Lezama. Parque En Parque Lezama nos vemos todos. Un abrazo Muchas para gracias. todos ustedes y que sigamos viniendo a Grámata a construir la escritura de la ciudad, y revisen los eventos que tenemos porque se vienen sorpresas maravillosas. Próximamente en las redes sociales, Librería Grámata. Soy William Rush y hoy he navegado por las aguas donde yo hubiera querido nacer. Gracias. Aquí también, pero allá también. ¡Chao! Gracias.